¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este su confiable Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones de libros que nos han parecido interesantes, que nos gustaría comentarles, compartirles y que si esto llega a ustedes y les genera las ganas o la inquietud de ir por ese libro, pues nos daremos por satisfechos el haber logrado que un solo lector haya leído uno de los libros que recomendamos aquí o que identifique uno de sus libros o una de las lecturas que haya hecho de algún autor o libro en particular. Eso nos sería muy grato, incluso saberlo, que nos digan, o nos ha pasado así, que nos han dicho: este libro ya lo leí, este autor es esto, me gustó por esto, lo otro, etcétera. Eso es algo muy satisfactorio porque nos da todavía y nos mantiene viva la esperanza de que la lectura es algo inherente al ser humano y que genera emoción, es una creación de la inteligencia, de la imaginación, del talento y la disciplina. Entonces, gracias por vernos, por compartir, por comentar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y ya vamos a entrar, pero antes de entrar en materia quisiera hacer un paréntesis por el nombre del canal. Ya me han preguntado algunas personas por qué le puse Latidos de Simio. Bueno, surgió hace algunos años cuando yo escribí un cuento que se llamaba así, Latidos de Simio, sobre un personaje que era un jovencito, que tenía un jovencito, digamos en estos tiempos se puede decir un chico buleado, ¿no? Por su complexión física, por su timidez, por su miedo a la sociedad. Podría decir que es un alter ego mío, pero bueno. Pero este joven era muy impulsivo, tenía rasgos y problemas con las ideas religiosas, con la moral impuesta, y que a veces por ese mismo impulso eh, simiesco, primitivo. ¿Por qué? Porque dice la teoría que descendemos de los monos, de los simios, etcétera. Entonces se me ocurrió que ese personaje, que se llamaba Camilo, por cierto, actuaba así, a veces actuaba como un simio, aunque tenía la capacidad de ser juguetón, de ser avispado, también era muy impulsivo, sus actos a veces denotaban eso, ¿no? Entonces, ¿y por qué latidos? Porque nuestros latidos definen, pues, nuestro estado de ánimo, dependiendo lo que estemos pasando. Los latidos, pues, van subiendo o bajando de intensidad, y entonces, al ser latidos de simio, pues, mi intención era decir que este jovencito, este personaje, pues, como vivía muchas veces intensamente, pues, semejaba a los latidos de un simio, ¿no? Entonces por eso se me ocurrió, tuve la idea, no sé si buena, acertada o no, eso es lo de menos, de ponerle a mi canal Latidos de Simio. Y obviamente, ¿por qué? Porque yo me identifico con ese personaje, tiendo a veces a ser muy impulsivo, aunque también me gusta mucho la reflexión. Si no, no haría este canal, diría puras barbaridades, obviamente, porque las pienso. Pero entonces, como tiendo a veces a ser muy impulsivo, y dije, bueno, creo que va a quedar justo con algo que yo me identifique, ¿no? Que son los latidos de simio. Y de hecho, mi primer libro digital se llama Latidos de Caín, ¿no? Ya la figura bíblica. Pero bueno, no voy a hablar de mis libros digitales, eso no es el motivo de este canal, sino de los libros de otros autores interesantes y que son dignos de leer. Perdón, así que ya comenzamos. Y en esta ocasión les traigo otro autor chiapaneco, otro autor interesantísimo, otro autor que creo que vale la pena leer, y es Gustavo Ruiz Pascasio, en este Escenarios y Destinos. ¿Quién es Gustavo Ruiz Pascasio? Bueno, es un autor que nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1963. Es licenciado en Letras Latinoamericanas, egresado de la UNACH. Ha sido becario del Centro Chiapaneco de Escritores y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Tiene varios premios, ha sido antologado, es poeta y también es crítico de arte, de pintura. Habla y también, digamos, es un autor que creo que más allá de su obra es importante leerlo. Entonces ahorita voy a hablar un poquito de él, quién es, qué escribe, cómo escribe, desde lo que a mí me ha dejado este libro en particular, aunque he leído otros de él, interesantes también.
que yo recomendaría, se llama Los fantasmas de la carne, las vanguardias poéticas del siglo XX en Chiapas, un libro muy, muy interesante. Y una disculpa si escuchan así como que un ruidito, es la lluvia porque ya parece que se soltó. Bueno, entonces, qué mejor. Vamos a hablar del cliché conocido de internet, de está lloviendo y se me antoja leer un libro y un café. Pero bueno, yo no tomo café, eh, y me gusta la lluvia cuando estoy dentro de mi casa, obviamente. Y los libros no importa el clima. Pero bueno, ya basta de paréntesis tras paréntesis. Bueno, entonces este autor, y quiero comenzar diciéndoles que siéndoles sincero, la primera vez que leí Escenarios y Destinos se me complicó un poco su lectura. Un tanto por sus imágenes, sus códigos y por los artefactos semánticos de que se vale el poeta. Por lo mismo, cuando lo leí, la primera vez lo terminé, no entendí mucho, la verdad, siendo sincero, ya tiene algunos años. Digamos que lo dejé reposar y ahora que lo retomé hace algunas semanas y con más lecturas a cuestas, porque creo que entre más lecturas tengas, creo, mejor lees, es decir, aprendes a leer mejor, porque todos pueden leer, pero pocos saben leer, y creo que las lecturas a cuestas nos enseñan a leer mejor, ¿no? Entonces, y ya obviamente también con el ánimo mejor dispuesto, porque tenía ese prejuicio de que la primera vez que lo leí no me gustó tanto, no le entendí tanto, me quité esa idea, lo volví a leer ya mejor dispuesto de ánimo, les digo, y lo comprendí mejor y lo disfruté. No significa que lo haya descifrado del todo, pues para mi gusto aún guarda cierto misterio todavía. Eh, y yo creo que en este libro, Escenarios y Destinos, es necesario para comprender sus versos una lectura bastante concentrada, pero que al final te hará ver a Gustavo Ruiz Pascasio, a un poeta de la excelsitud, pero también de la emoción humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un poeta que articula y sus imágenes, sus símbolos poéticos, los va trabajando de una manera que mantiene ese ritmo y esa emoción y esa transmisión de un significado lector-poeta, lo cual para mí me parece muy importante, perdón, porque sucede que a veces leemos a poetas, sobre todo poesía, y que no le entendemos nada, ¿no? Que a veces su lenguaje es tan cargado, tan difícil, tan hermético, tan cargado de simbolismos que solo a veces el propio poeta entiende, pues que no la entendemos, ¿no? Y eso nos deja una lectura insatisfecha. Bueno, hablo desde el punto de vista personal. Quizás sea un mal lector, no lo sé. Simplemente estoy dando un ejemplo de lo que a mí me ha pasado. Desde luego no tengo autoridad para emitir juicios absolutos, no obstante me atrevo a llamar y decir que este volumen, Escenarios y Destinos, es indispensable en la poesía creada en Chiapas. Yo creo que, y es más bien, Ruiz Pascasio un poeta vivo que debe leerse más y sobre todo se debe estudiar su obra, porque también ejerce, ya les decía al principio, el ejercicio de la crítica literaria y el ejercicio de la crítica sobre la pintura, ¿no? Algo muy interesante y que me parece muy, muy difícil. A mí me gusta la pintura, pero no la entiendo mucho. Entonces también se necesita mucho talento para ser un crítico sobre obras de arte, ¿no? Pero bueno. Y aunque no todo es barroquismo aquí en este libro, en estos escenarios se celebra la vida pese a que hay momentos angustiosos y que en ese transitar terrenal, lo que me gusta de esto, de algunos fragmentos, de algunos poemas, es que nos vemos como hacia adentro, es decir, nos reconocemos efímeros, ¿no? Y en hay una parte del libro donde la vigilia hace que o nos da a entender que en la vigilia nos volvemos otros, ese otro que vemos caminar y se parece tanto a nosotros, teniendo a la ciudad como testigo, como muda testigo, ¿no? Y eso es lo que me fue dejando este poemario y lo fui anotando, qué me iba dejando, qué impresiones me iba dejando este libro interesante. Eh, y por ejemplo, una disculpa, en la parte que se llama Calendarios, Codas y Suplicio,
abre con unos versos de Álvaro de Campos, que es el heterónimo, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, y que hay poemas, por ejemplo, que me gustaron, que es Cantiga para una lengua estelar, Pasaje del desterrado o Ensoñación del oriundo, que nos permiten adentrarnos a tierras donde no se es, pero en el cual, aunque se van dejando unas pisadas y las cuales se borran, como la salida de esas tierras, vamos trazando un destino indeterminado. No sé si me estoy dando a entender, pero más o menos es lo que yo comprendo de esto, de este volumen, de estos poemas, que es para mí o es para el autor, yo creo también, un gran canto que también se vale de la cotidianidad, es decir, de ese lenguaje sustraído de la experiencia del tacto, de la experiencia del ritmo que se aprende en la poesía. Entonces, y resume el poeta, por ejemplo, hablando de eso de la vida, de la angustiosa, de la existencia misma. Hay un verso muy breve que resume gran parte, no todo, de lo que es Escenarios y Destinos, que dice: hay miradas que resumen el color de las angustias. Es decir, que el poeta con artificio y con oficio eh, traslada lo que siente la persona, lo que siente el que está poetizando, a veces en una especie de arrebato, en una especie de emoción inusitada. Pero bueno, y hay un poema que creo que es mi poema favorito o que más me gustó de este libro, que se llama Oración, que valga la expresión, digamos que me regresó la fe a la poesía hecha en estas tierras chiapanecas, porque sobre todo aquí, donde a cada rato emergen poetas, pero no poesía. Un tema polémico y que posiblemente se me ataque por eso, no importa, ¿no? Ya saben, los que son de Chiapas sobre todo, decían que en Chiapas tú levantas una piedra y encuentras un poeta. Pero creo que en diferentes estados de la República sucede lo mismo. Hay muchos poetas, pero poca poesía, decía un poeta que ahorita no recuerdo quién. Pero bueno, y quiero leer ese poema Oración, que aunque no soy un gran lector, digamos, a viva voz de poesía, me atreveré a leer para todos ustedes mi poema favorito, que se llama Oración. Dice así: agradezco a la diestra solitaria del magnánimo el punto donde convergen mis pasos habituales y esa mujer errante. La noche que me dan las narices cuando los fantasmas recorren la calle. El pago del diezmo en los aparadores que siempre simulan la bonificación de la aventura. Agradezco también la ira del que le pesa la mañana y el rito puntual del recogedor de basura, que nos hace sentir que todo se lo lleva, incluso la caricia que hoy solo nos odia, y el odio vestido de pulcro lino despidiéndose al pie de la escalera. Un gran poema, Oración, búsquenlo, o si quieren, si me comentan y lo quieren que lo escriba, lo transcriba, si no lo encuentran, con mucho gusto lo pongo en los comentarios. Es un poema que me gusta mucho, entre otros de este volumen, que bien podría llamarlo un poco unitario, pero dividido en partes, porque sí, como dice el título del libro, son escenarios y destinos, ¿no? Y entonces es lo que quería hablar de este poeta chiapaneco Gustavo Ruiz Pascasio, de quien, déjenme decirles, fue mi profesor universitario cuando estudié literatura, y también debo decir que fue un honor haber presenciado sus clases. ¿Por qué? Porque uno asistía a un escenario, digamos, otro escenario, donde se conjugaban la poesía, la solemnidad y la reflexión sobre la poesía, sobre literatura. Se reflexionaba sobre la profundidad de las letras, de las palabras. Recuerdo que el maestro Gustavo Ruiz Pascasio se sentaba y nos leía un poema, ¿no? Y nosotros, los que estábamos atentos, por supuesto, escuchábamos con mucha atención qué poema decía, y a partir de ahí empezaba la clase. Ese era un ejercicio muy interesante, ¿no? Es decir, abría la clase con un poema, con un texto, con un verso, incluso con un haiku, ¿no? Recuerdo el haiku de los haikus japoneses, obviamente. Los leía y nosotros empezábamos ahí el debate,
la conversación sobre los temas literarios, pero sí una conversación bastante solemne, ¿no? Que aunque digan, muchos dicen que la poesía debe ser solemne, no siempre es así, pero cada quien tiene su propio estilo. Entonces lo recuerdo muy bien esa de las pocas clases de verdad que recuerdo que me marcaron un poco la carrera universitaria, y ya después al acercarme al mundo de las letras, ya incluso escribir, no tanto poesía porque lo mío es más narrativa y artículos de opinión y crítica, pero bueno, entonces ese acercamiento que me enseñó, que nos enseñó a todos los presentes en el aula Ruiz Pascasio, y que él sigue escribiendo y que siga publicando y que permanezca y que esté vivo todavía y que nos podamos acercar a su persona y a su obra, creo que es algo que se debe tomar mucho en cuenta, porque muchas veces sucede que hay autores o poetas, escritores, narradores, dramaturgos, etcétera, que están vivos, tienen una obra y no se les reconoce o no se los lee, o un grupo reducido sí los reconoce o se acerca a su obra, y tienen que, perdón por la expresión, tienen que morirse para ahora sí lo encasillo, lo encumbro, estudiamos su obra. Puedo decir un caso en Chiapas, que obviamente yo era niño cuando él era ya poeta, Joaquín Vázquez Aguilar, que hasta ahorita, hace algunos años, ya después de muerto, él murió en el 94, imagínense, ya todos, mucha academia, ¿no? Como tal, muchos escritores o muchos lectores incluso, o academicistas, académicos, se acercan a su obra y ahora sí, sí, Joaquín Vázquez Aguilar, el gran poeta de Chiapas, el gran poeta telúrico y no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece un poco un error, ¿no? Un error que tenga que morir alguien talentoso, con imaginación, con talento literario, con buena obra, para darle el espacio que merece entre los grandes, dentro de, digamos, de ese pequeño mundo que puede ser un estado, una ciudad o un país. Es desde mi punto de vista personal, lo que yo creo. Pero bueno, entonces es lo que quería decir y aportarles y comentarles sobre este Escenarios y Destino de Gustavo Ruiz Pascasio, un libro muy interesante. Y por cierto, si el poeta maestro nos llega a ver este video, desde aquí le envío mi saludo y un agradecimiento de antemano por todo lo que aprendí en clases. No es una, ¿cómo le puedo decir? No estoy alabando o haciendo una reverencia o algo así, para nada, simplemente el agradecer y que nos haya enseñado una manera de abordar la poesía, de abordar los libros, de abordar la literatura. Como tuve otros maestros que también nos enseñaron mucho, si los nombrara aquí me quedaría corto, porque tuve maestros que me acercaban a la literatura desde la secundaria, la preparatoria. Entonces creo que uno debe acercarse también a esos personajes, a esas personas, que los libros son parte de su vida. Y creo que la literatura es parte de la vida, y la poesía vivencial, es de característica principal de Gustavo Ruiz Pascasio. Vayan por Escenarios y Destinos y toda su obra también. Bueno, gracias por ver este video. Comenten, compartan. Iré también hablando de más escritores de este estado sureño de Chiapas, de donde somos oriundos. Obviamente, únicamente a los autores que he leído, no puedo hablar de los escritores que no conozco, los que a mí me parecen interesantes, que no sé si haya muchos, pero poco a poco creo que iré abordando. Uno tiene que hablar de lo que conoce, uno tiene que hablar también de sus propios creadores. Pero bueno, gracias por vernos, nos vemos en una oportunidad, en una nueva oportunidad en este su canal, Latidos de Simio. Nuevamente, gracias por vernos. Si quieres ser feliz, también te va a ayudar a hacerlo, ponerte a leer. Si estás aburrido, dijera un amigo, ponte a leer. Adiós.